Un cordial saludo, profesora, compañeros. Mi nombre es Julián Andrés Osorio García, estudiante en noveno semestre del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. Este video se realiza como requisito de una de las dos actividades propuestas para la unidad número 2 en el área de ética. El objetivo de este video es hacer un análisis basado en las tres, digamos, principales teorías éticas eh, que nos compete a estudiar y analizar basado en un caso hipotético que se basa en que en el 2019, durante la pandemia del COVID-19, en una de las estrategias para atacar este flagelo que suprimió de alguna manera a la humanidad en busca de esas soluciones, se llegó a una hipotética solución en donde, según unas cifras establecidas en cuanto a muertes y contagiados por este virus, en la carrera por encontrar una vacuna, una solución médica, se optó porque las personas mayores de 75 años fueron escogidos para poner a prueba las vacunas eh, que pudiesen salvar la humanidad. Pero entonces, este proceso, los mayores de 75 años se utilizaran como prueba, no era de manera voluntaria, sino que fueran todos vacunados al tiempo y de manera obligatoria para analizar o para mirar a ver si los resultados eran positivos o no. Entonces, este análisis se basa en poner este ejemplo que de pronto no es tan imaginario, no es tan hipotético, pero es muy interesante nosotros como futuros profesionales en ciencias de la información entender estas situaciones que se puedan dar en el mundo. Entonces se analiza este caso en en los tres marcos éticos, si puedes llamar así: el utilitarismo, deontología y la teoría de la virtud o ética aristotélica. Entonces, si analizamos cada teoría, teniendo en cuenta este ejemplo, si es no sé si es asertivo o no, pero digamos que cómo aplicaría cada teoría en este ejemplo, pues se podría iniciar indicando pues que el utilitarismo sostiene que el principio más elevado de la moral es maximizar la felicidad, eh, pero para todos, no de forma individual. La felicidad es una palabra que puede abarcar muchas cosas: tranquilidad, estabilidad, vida. Entonces, por encima de lo individual, el utilitarismo habla de que prima la vida. Pienso yo que encierra todo lo que es el ser humano ante lo individual. Mm, Esto se podría colocar en muchos escenarios si, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, fuera con niños recién nacidos. Entonces es complicado, tiene muchas aristas y muy complejo, pero no lo veo tan irrisorio pensando, por ejemplo, en las guerras, en la pena de muerte, situaciones que priman por proteger la felicidad del colectivo. Entonces, según esta teoría, estaría en lo correcto en el hecho de que podría ser una opción válida eh, en una coyuntura médica, en una coyuntura que podría afectar, eh, digamos que el sostenimiento
o podría afectar la prolongación de la vida o de la humanidad. Entonces, si esa es una de las opciones en donde los máximos profesionales, en este caso, de la salud, en donde los mayores científicos pueden optar por esta solución, entonces, según esta teoría, primaría el colectivo antes que lo individual. Entonces, eso es, según la teoría, es lo importante. Ahora, ¿qué pienso yo? Que si esto lo pusiéramos en el contexto de hoy en día sería injusto porque hay suficiente tecnología para pruebas. Entonces ya diría uno, ah, no, entonces es más fácil con animales. Pensaría que la naturaleza es lo suficientemente sabia para darnos las herramientas sin necesidad de sacrificar la vida misma. Y la vida misma, nosotros los humanos no podríamos vivir sin animales, sin naturaleza, sin nada de ello. Entonces es un tema muy interesante que permite que uno como profesional tenga los pies en la tierra. Pero si vemos la segunda teoría ética que habla sobre la deontología, entonces, ¿qué pasa allí? Ya se establecen las normas para poder tomar estas decisiones por encima del análisis o de la voluntad particular. Entonces, dice que cree en el valor de la dignidad humana y se centra en las normas necesarias para respetar esa dignidad. Entonces, esas normas describen las acciones que, que una persona debe realizar y las que tiene prohibidas, o sea que aquí ya hablamos de deberes, de derechos tal vez, así como las libertades que otros tienen prohibido infringir. Entonces, si hablamos aquí de deberes y derechos, ya las normas y las leyes entran en juego a decidir eh, y a no infringir en los derechos. Y habla ya aquí de dignidad humana, aquí ya habla de libertad, aquí habla de gran cantidad de cosas. La deontología se define como una teoría ética según la cual la moralidad es una acción, debe basarse si esa acción es correcta o incorrecta. Entonces ya no es tanto la voluntad propia, sino que toca normalizar, generalizar y diría yo que clasificar un poco el tema de los derechos y los deberes, eh, priorizando de todas maneras lo colectivo. Entonces, si la ley dice en este momento que hay que darle prioridad a la humanidad y hay que, entre comillas, sacrificar los mayores de 75 años para poder lograr un beneficio colectivo, si la ley lo dice, entonces, según esta ley, lo analizo que sería, que estaría dentro de los límites. Eh, si lo ponemos en otro contexto, la eutanasia, el aborto, son discusiones que podrían entrar allí. Eh, y aquí seguimos hablando de lo que es la vida, que es la protección de la vida. Entonces, otro ejemplo sería la creencia en que matar a alguien está mal, aunque sea en defensa propia. Entonces hay una discusión, o sea, son teorías que tienen muchas aristas en donde como profesional, vuelvo y repito, nos permiten abrir nuestra mente, ya que tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, trato de aterrizarlo en una biblioteca en donde, si es una biblioteca, una unidad de información especializada, muchos estudiantes van a querer hacer artículos de investigación, van a querer analizar. Y la única forma de esto es para poder llegar a la literatura de la información, ver muchos puntos de vista, pero entender que hay unos que ya están establecidos y cómo los van a afrontar. Entonces, yo sí quisiera entender y comprender que independientemente que sean teorías establecidas desde hace muchísimos años, hoy en día nos da la posibilidad por lo menos de hacer un análisis crítico y finalmente la persona toma esas decisiones, toma esas decisiones. Ahora bien, también es cierto que nos toca entender esas decisiones. Entonces es bastante interesante. Antes de hacer este ejercicio, opté por hacer primero el cuadro comparativo
en donde donde se empiezan a establecer, y es un tema que pareciera que no tuviera fin, no tuviera algo, una definición concreta. Eh, Porque así como hay autores que entienden y definen y tratan de darle claridad a los temas, hay otros que encuentran muchas más puntos de vista interesantes. Como tercer punto o tercera teoría, entonces se habla de la virtud o ética aristotélica. Y en donde aquí ya se habla un poco más de la persona, en donde decía, o digamos, se analizaba eh, que, que el objetivo de la moral, digamos que en este punto, o desde un punto de vista, es una cuestión de rasgos de carácter, no solo de acciones. En contraste eh, con el utilitarismo y de ontología, la atención se encuentra en el ser. Por lo tanto, la elección de acciones se basa en su carácter de disposición. Pienso yo que si este ejemplo que se está analizando fuera de carácter voluntario, estaría yo casi seguro que una persona de 75 años ya puede tener la capacidad y la sabiduría para decir y levantar la mano y decir, yo lo hago por mi familia, porque prefiero eh, que mis nietos, mis hijos la continuidad de mi apellido o mi sangre, por decirlo de alguna manera, salga avante. Podría ser una opción, un análisis que pensaría yo, y allí saldrían a flote estas acciones que no sé, que podrían ser de forma individual. Eh, Profesora, en uno de sus videos me dejó sonando mucho el tema de que había como una ingenuidad en creer de que una persona podría actuar de la mejor manera y poder tener unos cimientos y unos valores. Pienso yo de que sería interesante seguir creyendo, así se llama ingenuidad. Creo que eso es lo que está buscando la humanidad, que no haya necesidad de una normatividad o que no haya necesidad de simplemente tener que decidir por encima de los demás para proteger el colectivo sin interesar de pronto muchos valores o muchas cosas que se podría tener. Porque es que no aplica solamente para salvar la vida, sino que hay situaciones, por ejemplo, en un país en donde prima el colectivo con tal de lograr una felicidad. Entonces habría muchos ejemplos y estos videos serían larguísimos. Pero pienso que en este caso la teoría de la virtud eh, es el cimiento. Aristóteles afirmó que nos volvemos justos haciendo actos justos, templados haciendo actos templados, valientes haciendo actos valientes. ¿Eso quién lo hace? Una persona de edad, una persona que ha vivido, que ha entendido cómo ha sido la vida. Entonces yo sería ingenuo, entonces un poco creyendo en eso, en que la sabiduría se basa en lo que es vivir, porque la vida no puede ser solamente felicidad en todo el sentido de su palabra. Hay que tener crisis para poder entender y valorar el tema de la felicidad. Entonces, pienso que el análisis de este ejemplo, que en realidad hay muchos más y muchos más graves, nos conlleva a entender como profesionales que tenemos una responsabilidad, nosotros como futuros profesionales, ya que somos los encargados de administrar la información, una información veraz, una información transparente para las personas que tienen esa necesidad. Digamos que haciéndolo un análisis de forma personal y con las lecturas que se han hecho y los videos que usted, profesora, nos ha brindado a entender. Es un tema bastante amplio y que, vuelvo y repito, tiene muchas aristas interesantes y se van acomodando cada vez más con la evolución de la vida, de los tiempos, de la información, del conocimiento. Pero me llama mucho la atención que hay conocimientos como el de Aristóteles que todavía se sostienen a pesar del tiempo. Eh, este es mi aporte al video. No,
me tranquiliza un poco y es verdad cuando dice que no pueden haber afirmaciones ni negaciones, sino análisis. Tratar de entender estas teorías que son interesantísimas, vuelvo y repito, porque trato de traerlas ya a mi carrera como futuro profesional. Y si una de las teorías es el utilitarismo donde prima el colectivo, entonces es responsabilidad como profesional brindarle de forma honesta mis servicios profesionales a ese colectivo. Si, si lo que prima es la ley, entonces como profesional es mi responsabilidad conocer esa ley para poder apoyar y brindar esa información y hacer el análisis de esa ley para que las personas que necesitan de nosotros como administradores de información la entiendan, la comprendan y estén siempre actualizados de esa ley. Si la teoría de la virtud se basa es en la formación, en el carácter y los cimientos y las bases como personas, nosotros como profesionales tenemos esa responsabilidad de hacerlo para que así mismo dar ejemplo. Eh, Como decía ahora en una biblioteca, por ejemplo, los estudiantes son futuros profesionales que siguen nuestros pasos y nuestra responsabilidad como personas es dar ese ejemplo. Muchas gracias.